Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla. Buenos días, amigos, con ustedes El Dios de cada día, un programa de la mañana de los sábados en la Radio de la Virgen. Que este año sea un año nuevo de verdad, que lo vivamos con entusiasmo y con un espíritu de entrega generosa a Jesús que viene por nosotros como Salvador y como Redentor. Les invito a precisamente mirar a Jesús, si queréis niño, a Jesús si queréis ya en los primeros días de sus correrías apostólicas, pero lo importante es que miremos a Jesús para aprender al modo de Cristo, cómo Cristo actúa, cómo Cristo mira, cómo Cristo habla, cómo Cristo hace signos, al modo de Jesús en definitiva. Y yo creo que el primer gesto de Jesús en su vida pública es escoger a sus discípulos. Jesús escoge a su modo a sus discípulos. Vamos a detenernos en este hecho. Nos lo cuentan los evangelistas con tanto entusiasmo, porque al elegir a sus apóstoles Jesús realiza un acto clave de su misión. Prepara la fundación de la Iglesia. Recordamos que la Iglesia está presente en todo el sentir, el pensar, en la voluntad de Cristo, pues es en ella donde se escucha la llamada que el Señor hace a todo hombre. En efecto, en la meditación de hoy vamos a comparar a Jesús con el diablo, en cuanto que ambos envían mensajeros. Pero ¿de qué distinta catadura son unos y otros? Los del diablo obran por su cuenta, esclavizando con redes y cadenas, que aíslan y separan. Sus esbirros que marchan solos generan soledad. Lo contrario sucede con los mensajeros de Jesús. Los mensajeros de Jesús predican la comunión. Según enseña San Gregorio Magno, Jesús envió a los 72 discípulos por parejas, ya que tenían que anunciar los dos mandamientos del amor, a Dios y al prójimo. El mismo gran Papa, Gregorio Magno, escribió que para que haya amor se requiere al menos dos. Cristo obra siempre en comunión, el diablo en dispersión y en aislamiento. Nos ayuda entonces pensar sobre la pregunta de Jesús: ¿acaso no os he escogido yo a vosotros, los 12? Es decir, ¿no he elegido yo a tu comunidad, a tu familia? ¿No es a una comunión a lo que yo he llamado? Estas preguntas desvelan que es vano vivir por nuestra cuenta y riesgo la vocación, pues nuestra elección y llamada ocurre junto a la elección y llamada de otros. Solo podemos responder en la medida en que queramos responder juntos. Otra pregunta de Jesús nos recuerda la llamada a la fraternidad. ¿Quiénes son mis hermanos? Meditándola podemos repasar los rostros de nuestros hermanos, con su nombre y apellidos. Allí está también parte de nuestro rostro, parte de nuestro nombre. ¿Y cómo nos miran ellos? También en su vida está la nuestra. También en lo que somos y hacemos se juega el destino de ellos. Podríamos imaginar a Jesús en oración en el momento en que va a elegir a sus discípulos. Antes de que el Maestro pronunciara los nombres, estos habían salido ya en su conversación con Dios. Por eso, lo que une a Cristo con el Padre por un lado y lo que nos une entre nosotros y con Cristo por otro es de un material muy parecido. Además, Jesús, después de llamarnos, no ha dejado de rogar por nosotros. Como dijo a Pedro, para que nuestra fe no desfallezca y para que al regresar confirmemos a los hermanos en la fe. Pidamos pues un conocimiento fuerte de Cristo, que por mí llamó al hermano y por el hermano me llamó a mí, para que más le amemos y le sigamos juntos. Así, con esta oración en plural, nos abrimos al misterio fraterno desde la llamada de Dios. Pero fíjense, la elección de los discípulos ha sido uno a uno. Se dice que a una persona se la conoce por sus colaboradores. Al elegirlos da a catar su sabiduría.
Según esta vara de medir, Jesús no parece muy brillante. Hace unos años apareció en Estados Unidos un libro titulado Jesús SEO, que traducido es algo como Jesús director jefe. El autor se devana por convencernos de que Cristo escogió a los mejores hombres disponibles, llenos de cualidades, perfectos para su puesto. Tal opinión es bastante dudosa. Los discípulos no tienen reparo en mostrar sus defectos, no comprenden a aquel a quien siguen, discuten por lo grande y lo menor, terminan abandonándole. Si llegaron a ser los mejores, no es porque así los eligió Jesús, sino por la obra que Jesús consumó en ellos, preparándoles y dándoles de su espíritu. En esto se mostró más grande que si los hubiera elegido ya aventajados. Suscitó lo máximo que podían dar desde sí mismos. Uno diría que cuando se deciden a seguir a Jesús, los 12 apóstoles han entendido de algún modo el misterio de Cristo, pero aún diríamos que no terminan de convencerse de todo lo que es Cristo para ellos. Arden por entregarse a Jesús, le aman locamente, darían sin pensar la vida por él. Se les escapa, sin embargo, el método de su maestro. Y de ahí que cuando llega el momento de la entrega definitiva, no sepan a qué atenerse. Es el desconcierto y no la cobardía lo que les paraliza y llena de susto. Aún así, la generosidad de corazón les permite permanecer unidos, de modo que al llegar la Pascua pueda alcanzarles la luz y entiendan al fin el método de Cristo. Es importante, eso sí, que Jesús les elija juntos. Por ser tan distintos, se complementan bien. Este método lo ha conservado el Señor a lo largo de la historia. En su oración al Padre, no me mira a mí solo, sino a mí junto al hermano, para poder sopesar cualidades y valorar sinergias. Al escogernos en grupo, Jesús nos comparó. Él no pensó solo en los individuos, sino en el modo en que vivimos juntos, en el modo en que nos ayudaríamos, trabajaríamos al mismo tiempo. Lo mismo ocurre en cada comunidad cristiana y también en cada familia, donde la elección recae sobre la unión del marido y la mujer y de los hijos que Dios les dará. El Evangelio de Mateo dice que al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor, como hemos escuchado el martes de esta semana en el Evangelio. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos. Vemos que Cristo llama a los apóstoles porque tiene compasión de los hombres dispersos. Le acongoja la soledad humana, su falta de morada y de ánimo común. La mies es mucha, pero está dispersa, y así no hay forma de trillarla ni de hacer harina con el grano. A tal enfermedad, tal medicina, elegir a hombres en común que muestren precisamente en la unidad entre ellos el fin al que apunta la misericordia de Jesús. Son llamados en comunión para extender esa misma comunión. Notamos además la visión amplia de Jesús. Él no llama a los dos a ver si arreglan un mundo desastroso. No les dice: el mundo está desierto, voy a convocar a mis discípulos. Tal vez trabajando duro logren que brote algo en este sequedal. Al contrario, la mies es abundante. Es el labrador que ve los campos cargados de trigo y se sobresalta de gozo al intuir una gran cosecha. Lo que dice es: voy a llamar a gente que se goce en la misión que yo tengo para ellos, es decir, recoger la mies. Recordamos el Salmo: al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Al elegir a los discípulos, Jesús revela cuál era su plan, pues el número 12 no le salió por capricho. Quien les veía juntos pensaba en las tribus de Israel y entendía que Cristo inauguraba un modo nuevo de ser pueblo. Comenta el Papa Benedicto XVI en su Jesús de Nazaret, en el capítulo 6, que el Señor, al elegir a los suyos,
combina dos vocaciones del Antiguo Testamento, la profética y la sacerdotal. La profética porque llama uno a uno y por el nombre propio, la sacerdotal porque les instituye, es decir, establece una comunidad estable y ordenada. San Marcos nos dice, en efecto, hizo a 12. Ambos aspectos no se contraponen, solo perteneciendo a la Iglesia puede tener cada uno un nombre irrepetible. Solo como amados personalmente por Jesús, logran los discípulos formar parte de una comunidad estable de hermanos. Vamos a escuchar una canción hermosa, A tu modo. Está cantada y escrita por Cristóbal Fones, un sacerdote jesuita que mediante su canto nos ayuda a orar. Además, Cristóbal Fones, este sacerdote jesuita cuya canción vamos a escuchar, va a dirigir la oración en la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, aquí en Tenerife, el próximo domingo, día 12, a las 8 de la tarde. Y va a dirigir la oración porque él, con sus canciones, nos invitará a orar, a sumergirnos en ese misterio de relación entre Dios y cada uno de nosotros, entre todos nosotros y Dios. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Fíjense, repasar los nombres de los apóstoles nos muestra cómo se combinan vocación y fraternidad. Pedro y Andrés, su hermano. Santiago el de Zebedeo y Juan, su hermano. Son elegidos desde una pertenencia común a la familia y de este modo es elegida con ellos toda la familia. Tal vez desde esta vivencia llegaría San Pedro a llamar a la Iglesia la fraternidad. También nos ayuda a traer a la mente la historia de algunos apóstoles. Está Andrés, el primero, llamado en el Evangelio de Juan, que es también el primero en llamar a otros. Está Pedro, impetuoso, fiado de sí, que será hecho piedra, solo en cuanto aprenda a apoyarse en la gran piedra, Cristo. Están también los del Zebedeo, ambiciosos y encendidos. Felipe, ingenuo, y tal vez por eso de corazón tan limpio que se atreve a decir algo enorme: muéstranos al Padre y nos basta. Bartolomé, el verdadero israelita, a quien Jesús ve y a quien promete que verá cosas mayores. Tomás, el hombre decidido que exclama: muramos con él, y que no creerá en el resucitado hasta meter la mano en su pecho. Mateo, el publicano, que lo deja todo al solo toque de una palabra de Jesús. El Señor llama a personas muy distintas y todos serán necesarios. Por eso cuando Judas les deje en 11, habrán de elegir uno nuevo. Llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Incluida en la llamada está la misión que Jesús les confía y que contiene instrucciones precisas: curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, arrojar demonios. Son médicos que se arrodillan ante la miseria del hombre. Recuerdo lo que me dijo un amigo el día de mi ordenación y que luego he podido verificar, que al sacerdote se le concede acceso a aquellas situaciones donde más reluce el misterio del hombre, tanto en la pena como en el júbilo. Así ocurre también con todo aquel que en palabra u obra predica el Evangelio de Jesús. Cuando los discípulos vuelven al Maestro, cada uno relata lo que ha hecho. De este modo multiplican el gozo de la misión. Entonces, también Jesús se llena de alegría.
Él ya antes, cuando caminaba con los suyos, ha sabido participar de los gozos de ellos. Jesús, según San Lucas, no solo envía a los 12, sino también a los 72. 70 son los pueblos que enumera el Génesis, con los que el número puede simbolizar la universalidad de la misión. Jesús les pedirá más adelante llegar hasta el confín de la tierra. Un dicho latino dice, non omnia possumus omnes. No todos podemos hacer todas las cosas, pero juntos los discípulos de Jesús tienen la capacidad para llegar a todo el hombre y a todos los hombres. Esta historia de la fraternidad que supone la elección de Jesús es llevada a plenitud. El método de Jesús, que escoge a los hombres en racimo, es el que Dios ha seguido desde el principio de los tiempos. La historia sagrada es historia de fraternidad. Es cierto que la andadura comenzó con el pie torcido al matar Caín a Abel, pero Dios no ceja en su esperanza y siembra más semillas de hermandad que darán un mejor fruto. Todas las historias son conflictivas, pero el conflicto se resuelve. Abraham y Lot, Esaú y Jacob, José y sus hermanos. La historia de Caín y Abel resulta teñida de envidia. Lo que el primogénito no entiende es que la bendición de su hermano puede ser también suya, si sabe mirarla con los ojos justos. A él toca ser guardián del don concedido por predilección divina a Abel, y ese don beneficia al mismo Caín. Lo mismo que nos alumbra la luz, que aunque no llegue directamente a los ojos, rebota en el espejo. Después de matar a Abel, Caín funda una ciudad. Lo hace para que, defendido por las leyes, no le suceda a él lo que a su hermano. Es decir, en esta ciudad las ordenanzas se escriben para protegerse del otro, y así comprenden muchos hoy día la vida común entre los hombres. Para vivir juntos limitamos nuestra libertad, pues de otro modo acabaríamos en continua guerra. Todos corremos el riesgo de mirar la convivencia con el hermano como un mal menor. Tal vez aquello que decía Rousseau, entrego mi libertad para que se me devuelva en protección. Muy distinta es, sin embargo, la mirada de Dios. En ella el hermano no es un competidor, sino un aliado. Dios quiere crear una casa, un hogar, no para que nos protejamos del otro, sino para que juntos alcancemos un bien mayor, que es un bien común. Más esperanza despierta la historia de Jacob y Esaú, aunque tampoco le falten espinas. Los hermanos desempeñan tareas muy diferentes. Les une, sin embargo, un mismo origen. Así dirá el santo Job: si negué sus derechos al esclavo o a la esclava que pleiteaban conmigo, ¿qué haré cuando Dios se levante? ¿Qué diré cuando Él me interrogue? ¿No los hizo en el vientre como a mí? ¿No fue uno quien nos formó en el seno? He aquí la clave de toda la fraternidad: reconocer la unidad del origen en el Padre común. Y es que ningún hombre agota la abundancia de la fuente que le generó. Esta fuente sigue manando y genera también al hermano. Así, gracias al hermano podemos conocer mejor el amor que nos ha dado la vida. El hermano es el cauce por donde el beneficio de Dios me sigue llegando con inagotable caudal. La envidia nace cuando no entiendo que el don del hermano es don para mí. En Jacob y Esaú, las cosas se ponen mal cuando la bendición se trueca por las lentejas. Esaú se desespera porque su padre dice tener una sola bendición y habérsela dado ya a su hermano. Y si aplicamos esto a Dios, origen de todos los hombres, ¿puede ser una sola la bendición divina? ¿No es Él una fuente de 1000 caños, una tierra de 1000 vergeles? ¿Es que Dios es tacaño o se le agota las dádivas? Y sin embargo, así es. Dios tiene una sola bendición, y su bendición es una sola, no porque sus bienes sean limitados, sino porque quiere que su bendición nos una, no que nos separe.
La bendición es única porque Dios quiere que la vivamos en comunión, o mejor, porque su bendición es la misma comunión. De este modo, la bendición de Dios se hace más grande porque nos llega por muchos cauces, enriquecida con el don de cada hermano. Hay una sola bendición y se le ha dado a Jacob, pero esa misma se le da también a Esaú, si ambos aprenden a vivir unidos. Al final de la historia de Jacob y Esaú se narra el encuentro de ambos. Jacob lo teme, sospechando venganzas. Esaú, sin embargo, le recibe con los brazos abiertos. Nos conmueve la respuesta de Jacob: he visto tu rostro como he visto el rostro de Dios, y me has acogido benévolamente. La fraternidad llega a plenitud cuando se ve en el hermano un reflejo del rostro de Dios, fuente de todos los bienes. Un caso similar de envidia y perdón se halla en la historia de José y sus hermanos. Aquí se descubre que el perdón exige una penitencia. José no se revela de golpe a los suyos, y no por guardarles rencor, sino porque sabe que necesitan un camino para reconciliarse. La herida de la fraternidad no se sana con hierbas de olvido. Exige que desandemos con la memoria el camino torcido, que reescribamos nuestra historia. El mismo José asume siempre sobre sí esta fatiga. Sus buenas lágrimas le costó el dolor de los hermanos. ¿Qué aprenden ellos en este duro tiempo de suspense? Sobre todo, un respeto y compasión por su padre Jacob, que antes no se les conocía, pues poco les importó el llanto de él cuando vendieron a José como esclavo. Ahora, sin embargo, les angustia que Benjamín no vuelva, porque temen apenar a su padre hasta la tumba. Su aprendizaje de la fraternidad pasa por reconocer y respetar el origen común en Jacob. Los discípulos prolongan la historia de fraternidad del Antiguo Testamento. Hay una sola bendición y esta bendición se encuentra en Jesús. He aquí la clave de la fraternidad cristiana. La única bendición del Padre está en Cristo, pues Él es el Hijo único. El Padre no tiene más bendición que darnos, porque se la ha dado toda a Cristo. Ahora bien, Cristo es unigénito, hijo unigénito, pero no es hijo solitario porque tiene muchos hermanos. Su única filiación se nos da a participar y en esta relación con Cristo se arraiga nuestra fraternidad. Jesús, el primogénito, crea una nueva familia. Estos son mis hermanos. Es una familia que se cimienta en el Hijo de Dios encarnado. Comenzamos una vida de familia en este año nuevo, un año que es año de gracia y de bendición, porque es un año jubilar, que todos alcancemos la única bendición de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Buenos días, amigos. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde Tenerife el padre Daniel Padilla.